¿Cómo está Ramiro? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola Franco, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en redes. Un buen miércoles. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y para arrancar en materia, para hacerle un análisis de las dos, primero, convocatorias que tuvieron. Por un lado, vimos a un Voltaire Paladines Polo lleno, decenas de miles de simpatizantes de la Revolución Ciudadana que eligieron a su binomio. Y por el otro lado, a su binomio Luisa González y Diego Borja. Y por el otro lado, vimos a una convención de poco más de 100 personas que eligieron al binomio Daniel Noboa y María José Pinto, el binomio oficialista de ADN. Primero, arranquemos sobre estas dos convenciones. Ramiro. A ver, yo creo que no hay que ponerle mucha cabeza al tema de cuántos asisten a una convención, porque es la militancia pura, ¿no? Entonces, obviamente la Revolución Ciudadana tiene una militancia importante que supera con creces el Voltaire Paladines Polo. Y, y dentro de esa militancia, pues se hace un acto de masa, se proclama la candidatura, hay una interrelación con el expresidente Correa a través de una interacción virtual, eh, una fiesta interna, porque eso es una proclamación de candidatos, una fiesta interna, no, no es un indicador de otra cosa. Y en cuanto a la candidatura de Novoa, pues es el presidente en funciones, es el candidato de su partido familiar. Su familia decidió, además de tener una actividad comercial, ahora tiene una actividad política, al punto que su madre, la señora Anabel Sim, va a ser la candidata a la primera representación nacional en la Asamblea. Y de ganar, y de ser la más votada, juguemos un poco con esa hipótesis. Vamos a tener el primer caso en la historia del Ecuador donde la mamá y el hijo presidan los dos más importantes poderes del Estado. Es decir, hemos regresado a una política donde ciertas familias son dueñas del país. No hay que sorprenderse, el partido no es un partido familiar. eh, Hay que pedirle sí a la gente que tenga criterio, que entienda que esto no es una cuestión menor, que un partido político debe tener organización, principios, ideología, estructura, militancia, y no ser el mero membrete político que una familia use para gobernar el país. Familias que han gobernado países en América Latina eh, existen y varias, los Trujillo en la República Dominicana en el siglo pasado, los Somoza en la Nicaragua del siglo pasado, los Ortega en la Nicaragua de hoy. Entonces, yo creo que hay que pensar bien y diferenciar. Si diferenciar lo que es un movimiento y un partido político de lo que es un emprendimiento político familiar. Y para analizar ahora sí la conformación de los binomios presidenciales, partamos por la Revolución Ciudadana. Vemos que la Revolución Ciudadana nuevamente le da la confianza a Luisa González y cómo ver aquello, porque pareciera ser que ya va varios años, sin embargo está un año en la palestra pública, tiene la presidencia de la Revolución Ciudadana y en este momento se le ha dado nuevamente la confianza. Partamos primero por Luisa González. Ramiro. Mire, Frank, la Revolución Ciudadana es el único movimiento político que tiene un principio contrario al principio futbolero. El principio futbolero es equipo que gana, repite. En la Revolución Ciudadana juega al revés, equipo que pierde, repite. Pasó con Andrés Arauz, fue candidato a la presidencia de la República en 2021, no funcionó, le pusieron de candidato a vicepresidente el 2023, tampoco funcionó, le pusieron a la señora González del 2023. Y el gran problema de la Revolución Ciudadana es que no logra sumar, no logra sumar, más allá de un núcleo muy fuerte de simpatizantes que llega a un 18-20%. Y veo que insiste en la candidatura de la señora González. Vamos a ver cómo le va.
y han puesto de binomio a Diego Borja, y entonces, a la interna, la Revolución Ciudadana se plantea el primer reto, que es convencer a su propia militancia, a su propio voto duro, de que el señor Borja es un buen posible vicepresidente. ¿Y Y una vez que cómo, convenza a su y, voto duro, tendrán que salir ambos, González y Borja, a convencerle al país de que son el mejor binomio presidencial. Tarea no fácil. El correísmo ha venido siendo objeto de una serie de golpes políticos y judiciales, sobre todo judiciales muy duros. Y supongo yo que la fiscal general, Cecilia Salazar, que es un agente político antidemocrático, tendrá previsto seguir actuando como tal, es decir, como agente antidemocrático, y no dude usted que plantearán algún otro tipo de caso real, figurado, montado o no, para seguir teniéndole al correísmo y a la Revolución Ciudadana contra las cuerdas. En un símil boxístico, solo están bloqueando y esquivando los golpes, no alcanzan a reaccionar. ¿Y cuál sería la reacción? La reacción sería comportarse como un partido político, elaborar un plan de gobierno, que no es suficiente ahora, ya lo hicimos, hay que elaborar un plan de gobierno y convencerle al país de que ese plan de gobierno es el eficaz para los próximos años. Entonces, sí, son los dos binomios más importantes, Frank, pero yo creo que los dos pecan el uno, el de Noboa, de triunfalismo, es decir, de pensar que la elección es un desfile, y la Revolución Ciudadana también de triunfalismo, de pensar que ellos están en segunda vuelta y que probablemente en segunda vuelta esta vez gane. La política es absolutamente incierta, más en un país caótico como este, y creo que ese triunfalismo de los dos binomios, de los dos, es el que puede jugar en su contra si no entienden que el país en este momento necesita eh, respuestas claras, porque los problemas siguen siendo muy duros, económicos, de seguridad, de insuficiencia de servicios públicos, etcétera. para hablar de precisamente el binomio de la Revolución Ciudadana, ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo las críticas, principalmente de la militancia, han sacado algunos de los fragmentos de cuando Diego Borja, por ejemplo, estuvo en contra del presidente Rafael Correa ya por el 2015, incluso estuvo en unas manifestaciones. También salió el tema de el apoyo al 7 veces sí de Lenín Moreno, también la vinculación con Gustavo Larrea de Democracia Sí. Ramiro, ¿cómo interpretar aquello? ¿Cómo interpretar esta decisión? ¿Fue lo que la militancia esperaba del candidato a la vicepresidencia? Pues no sé si era lo que la militancia esperaba. No soy militante de la ARC, de tal forma que no tengo una visión interna del tema, pero creo que en el fondo lo que debe debatirse es cuánto Borja suma. O sea, usted no puede escoger un binomio presidencial para que le reste, tiene que escoger un binomio presidencial para que sume, porque en política lo importante es sumar con un objetivo, que es ganar una elección. Entonces, si la elección de Borja le va a poner a la interna de la Revolución Ciudadana a discutir si el hombre es leal o no toda la campaña, entonces no es una buena elección. Porque entonces también la oposición va a marcar mucho el hecho de que Borja en un momento determinado estuvo en contra del correísmo y ahora es el candidato al correísmo. Ahora, no hay que satanizar mucho el tema del 7 veces sí. Yo mismo estuve de acuerdo con el 7 veces sí por una razón sencilla. Había que bajarle dos rayitas, como se suele decir coloquialmente, había que bajarle dos rayitas al hiperpresidencialismo que tiene y tenía la Constitución del 2008, que pudo ser justificado conceptualmente el 2008, pero que al 2025 es una locura que sigamos manteniendo eso, y que en el momento de la consulta popular del 2017, pues había que
bajarle dos rayitas, rediseñar un poco el hiperpresidencialismo de la Constitución del 2017. Nadie, en su sano juicio, habría pensado que ese bajarle dos rayitas al hiperpresidencialismo iba a representar destrozar la institucionalidad del país, diluir la institucionalidad del país. No era una votación por Trujillo, por Julio César Trujillo, era una votación conceptual. Y después Moreno terminó destruyendo la institucionalidad a título de descorreizar el país, terminó poniendo a Trujillo, que no tenía el menor principio, que era un tipo sin principios, que destruyó la institucionalidad. Y claro, tenemos lo que tenemos ahora, pero te repito, no creo que eso sea motivo de satanizar la actitud de Borja en modo alguno. Tampoco me parece a mí que sea motivo para satanizar a Borja el hecho de que haya tenido discrepancias políticas con el expresidente Correa. De hecho, una organización política necesariamente debe tener un debate interno, debe tener una confrontación de ideas, debe haber un juego de tener una tesis, una antítesis para poder tener un pensamiento, una síntesis hegeliana, ¿no es cierto? Entonces, el problema aquí es que eso de tenerle a la militancia discutiendo durante toda la campaña si Borja es leal o no, impide que el binomio crezca y le vuelve frágil al binomio respecto de los ataques de la oposición. Entonces, más que el hecho de que Borja sea o no sea incondicional, que en política no hay que pedir cosas incondicionales, esto no es una cuestión teológica, aquí no hay teología política, hay política pura, es abrir una debilidad en el binomio, que ninguna campaña quiere pasarse toda la campaña discutiendo si el candidato es bueno o malo a la interna, cuando la campaña debe pensarse en que el candidato que estás escogiendo para la vicepresidencia te dé más votos. Los de la interna los tienes, tiene que darte votos fuera. En la gente que no tiene, no tiene una actividad política directa, que es el elector puro. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos votos le suma Borja a González? No solamente a la interna, sino los que le puede sumar fuera. No sé si hayan hecho encuestas, si hayan hecho análisis, etcétera, pero es lo que debieron haber pensado. Dentro de aquello, ¿será que el mensaje que se le quiere dar al Ecuador entero es por el tema de la tolerancia? Porque siempre se le había acusado al presidente Correa de ser intolerante. Sin embargo, abrirle la mano, abrirle la puerta a Diego Borja, que fue muy crítico en los últimos años de la presidencia de Correa, allá por el 2015 hasta el 2017, ¿no será que eso le puede beneficiar para abrir el espectro político? Porque en primera vuelta, complicado que ganen, pero ya en un proceso, inclusive con el tema de la unidad, podría ser ese el mensaje que se le quiso dar, independientemente de que efectivamente a la militancia se le ha puesto bastante en duda la candidatura de Borja. Y eso también es interesante, ¿no? Por un lado, a Luisa González se le acusaba de ser 120% leal a la Revolución Ciudadana y ahora, bueno, de Diego Borja hay esas dudas. Ramiro, Pero a ver, Frank, ¿cuántos votos te pone Borja fuera? ¿Quién es Diego Borja? el voto de la O sea, sierra podría ser, ¿qué voto te pone? el tema de que sea quiteño podría ser, Ahí, los quiteños somos 3 millones de ñatos. O sea, si por ser quiteño tienes que tener un candidato, estaba ahí Paola Pavón, estaba Virgilio Hernández, ser quiteño no te dice nada. ¿Qué te pone Borja? Te pone un movimiento político, te pone organización de base, te pone estructura, te pone votos. Le conocen a Diego Borja en los sectores populares de Quito, que te sume votos, porque a la Revolución Ciudadana obviamente le conocen, pero la idea, te digo, es salir del 20%. Le conocen a Diego Borja en Guayaquil, en La Prosperina, en Durán, en La Trinitaria. Entonces,
Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Ahora, un mensaje de tolerancia. La tolerancia no es en sí un valor que te dé votos. Si te dan votos en política, las cosas que son pragmáticas. Habría sido mejor una alianza con la CONAIE, esa te habría tenido mucha lógica, ¿cierto? Que el binomio sea la CONAIE, que te pone ese 7% que al correísmo le ha faltado en segunda vuelta históricamente en las últimas elecciones para ganar. O al revés, cederle la presidencia a la CONAIE y poner un binomio correísta. Eso tenía un poco más de sentido común y lógica. Pero Borja, o Pérez, o García, o Ricaute, o quien sea, sí, va llevando él los votos de su familia, los votos de los amigos, y bien, gracias. Entonces, creo que, no sé, habrán hecho algún tipo de encuestas, habrán hecho algún tipo de simulación, de proyección, de posibilidad de crecimiento, y, y, y eso justificaría la decisión. Eh, no estoy cuestionando la idoneidad de Borja a título personal, sus competencias personales. Estoy diciéndote cuántos votos te pone. Porque en política, para poner un candidato, tienes que decir, a ver, ¿cuántos votos me pone? Que es el mismo error que están cometiendo en las listas de asambleístas los de la ARC. Veo una campaña ahí, somos muchachos, somos jóvenes. Sí, sí, pueden poner a un montón de muchachos ahí, pero para la asamblea se necesita experiencia y se necesita potencia en la voz. Y para las elecciones se necesita que el candidato a la asamblea o la candidata a la asamblea te sume votos al binomio presidencial. Entonces, un chico de 23, 24, 25, 30 años, sí, puede ser muy capacitado, pero en política tienes que sumar votos. Entonces, si no sumas votos, No entonces, haberle incluido a Pierina Correa. Y claro, por un lado, el tema de la tolerancia, le he escuchado a Diego Borja en algunas entrevistas que ese sería el principal mensaje, pero por el otro lado, se dijo que quienes no hubiesen apoyado al vicepresidente y asilado político Jorge Glass no iban a estar en las listas. Y bueno, ya vimos, inclusive a Pierina Correa no le incluyeron y ya no va a encabezar la lista como fue en las dos últimas elecciones. Podría haber sido un pero error, no sé si podía, porque ya tenía dos reelecciones y no puede un asambleísta tener una tercera asamblea. pero esta no era, Entonces, pero esta no era para terminar el periodo, porque fue electa en la anterior oportunidad. el 2021 o el Sí, 2017. No me entonces, acuerdo, la verdad no he seguido mucho la carrera política de Pierina Correns, no me acuerdo si fuera asambleísta. Ya te podrás imaginar, o sea, si no me acuerdo si era asambleísta el 2017 o el 2021, cuál es la incidencia política que tenía la señora Pierina Correa. Pero volvemos al punto. ¿Te ponía votos Pierina Correa? ¿Te sumaba un voto más allá de los que te pone el propio hermano, el propio Rafael Correa? Ese es el tema en política. claro, 2021 y mayo del 2023. Sí, Entonces tenía tenía una. tenía un posible segundo periodo. Entonces, sería más bien considerado al. Bueno, ¿Y quién va a encabezar la lista de asambleístas nacionales por la ARC? eso es lo interesante, Javier Lazo, cómo verle el perfil de él, ¿no? El hermano del expresidente Guillermo Lazo, cómo A mí me interpretar también gusta aquello, aunque la candidatura de son Javier bien Lazo. antípodas, Eh, o sea, son bien está confirmada diferentes los ya. dos, ¿no? Perdón, ahí tuvimos una mezcla de los dos. Claro, cómo interpretar también aquello que le coloquen como primero de la lista a Javier Lazo. A mí me parece un buen candidato. A mí me parece un buen candidato. Habrá que ver si Javier suma también. O sea, volvemos al mismo punto, mi Claro, querido Frank. Diego Borja puede ser, a título personal, un tipo muy competente para ejercer la vicepresidencia de la República. Javier Lazo puede ser, a título personal, un tipo muy competente para ser asambleísta nacional. El tema es cuántos votos sumas. Javier ha trabajado en medios muchos años, dirigió los medios públicos, tiene una presencia todavía muy fuerte a través de sus propias programas en redes. Veamos si eso suma, ¿me explico? Veamos si eso alcanza para que le pongas votos al binomio presidencial. Ese es el key de este asunto, esa es la regla de oro. Sí, usted puede ser extremadamente competente, pero veamos si esa competencia se traduce en
que la gente quiera votar por usted. Y para cerrar con el tema del binomio del ARC y pasar al tema de ADN, ¿cómo, cómo interpretar, cómo interpretar este debate que se ha dado a la interna de las redes sociales? Sin duda alguna, a Diego Borja ahora lo conocen por el tema de la crítica que se le hizo al correísmo y bueno, en el tema del marketing político, si es que no hablan de ti, estás haciendo una mala campaña y si hablan de ti, estás ganando primero el reconocimiento a nivel nacional. Desde ese punto podría haber sido la estrategia desde su interpretación, Ramiro. No, no creo. Cuidado, nos engañemos. Una cosa es que hablen de ti las redes sociales y otra cosa es que te conozca la gente en el momento en el que sales a territorio. Cuidado. El tema es que en el territorio tú le pongas más votos a la Revolución Ciudadana. En el caso de ADN, ser candidata a vicepresidente de Daniel Noboa es una profesión de alto riesgo, pues porque el tipo amanece mañana con los zapatos al revés y termina persiguiéndole a la vicepresidenta. Así que supongo que la señora Pinto también habrá evaluado el riesgo que corre siendo vicepresidente de Noboa. Y, y también, dado el estilo de Noboa, que ha prescindido de la vicepresidenta Abad, es irrelevante a quien ponga. Es decir, la señora Pinto no tocará ningún instrumento en el concierto presidencial y sencillamente está ahí porque hay un requisito electoral de llenar una papeleta. Eso nos lleva también a reflexionar, Frank, sobre los cambios que el Ecuador debe hacer en su estructura institucional. Si es que es necesario conservar la vicepresidencia o eliminarla. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años pone en evidencia que la vicepresidencia es eliminable, que bastaría con que el presidente tenga un ministro designado para que ejerza el poder si es en ausencia temporal o definitiva, si es definitiva, que convoque inmediatamente elecciones. Creo que ese es el punto en el tema de los binomios. Y los otros, los que se están gestando, vamos a ver si cómo queda el binomio finalmente de Granja en la alianza con Leonidas Issa, quien irá a la Asamblea Nacional, que a quien ponen de binomio. Habrá que ver si Carlos Rabascal termina siendo finalmente candidato por la izquierda democrática, si Cucalón termina siendo candidato por Construye, si los socialcristianos deciden poner candidato, etcétera. O sea, vamos a tener nuevamente una papeleta enorme con gente que está ahí para que su foto salga en la papeleta, porque dudo mucho que tengan idea de la forma como sacar al país de la enorme crisis que está viviendo. Y a propósito de la enorme crisis que estamos atravesando, crisis de inseguridad, crisis de falta de medicamentos, crisis en todos los ámbitos, en tema económico vamos a ser el último país de la región de América Latina en crecimiento económico, tal como lo dijo el Banco Mundial, como lo dijo el propio FMI que nos prestó 4.000 millones de dólares y que ya desembolsó 1.000 millones, entre un sinnúmero de crisis. Doctor, quisiera preguntarle sobre el binomio de María José Pinto de ADN. Y le quiero preguntar sobre las declaraciones que ella hizo, porque ella manifestó lo siguiente: la inexperiencia no es una debilidad, es una fortaleza. El camino para construir este viejo Ecuador depende también de los consensos. María José Pinto. Doctor, se necesita, o sea, debemos tener más gente inexperta a cargo de la cosa pública. Es que no es un tema de experiencia per se, Frank, sino que usted necesita darle al país credenciales. O sea, ¿cuáles son las credenciales de un candidato que quiere ser presidente o vicepresidente de la República? Su trabajo previo en gestión pública, pues porque lo que va a gestionar es la administración pública. Entonces, no basta con que usted diga, no, no, la experiencia no, la experiencia es fundamental en el sentido de que yo necesito saber como elector cómo se ha comportado el candidato o la candidata en el ejercicio de funciones previas, si ha sido eficiente, si ha sido transparente, si ha sido una persona que ejerce un liderazgo positivo. Si no conozco eso, ir a debutar en un país que está muriéndose, Fran, en un país que literalmente, esto no es una metáfora, literalmente se está muriendo. Estamos Ir en a terapia intensiva. debutar para ir gobernar de oído, como ha venido gobernando Novoa estos meses, de oído.
Por eso es que seguimos con los problemas que tenemos y que fueron los que originaron la presidencia interina. ¿Por qué está Noboa ahí? Porque Lazo no pudo resolver la crisis económica, el enorme problema de la delincuencia, el deterioro de los servicios públicos. Como no pudo hacerlo, tuvimos que ir a elecciones intermedias. Viene Noboa y tampoco lo ha hecho. Entonces, es complicado debutar en un país en crisis, pero en ninguna actividad que implique responsablemente la incidencia en la vida de miles de personas, de millones de personas. Somos 18 millones de ecuatorianos, no sabemos bien ni cuántos somos. Pero la actividad política de la administración ejecutiva incide en millones de personas. No se puede ir a aprender ahí, pues no se puede ir a decir, bueno, disculparán nomás, pero yo estoy aprendiendo. No, no, hay que tener credenciales. Y en el tema de la inseguridad y el tema económico, que van a ser los dos puntales más tratados en la campaña electoral. Primero, Ramiro, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado, y quienes sí estudiamos la historia estamos condenados a ver cómo se repiten los errores del pasado por las personas que no estudiaron la historia. Ramiro, ¿por qué, por ejemplo, en el año 2006 teníamos 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y en el año 2017 cerramos con 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual fue una reducción de más de 3 veces las muertes violentas? Por eso inclusive nos catalogaban como el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Y por qué desde el 2017 al año 2023 pasó de 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a tener 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ha convertido en uno de los 5 países más violentos del mundo? Doctor. Por la enorme incidencia del narcotráfico, por la pobreza, por la destrucción de la familia, el hecho de que los chicos tienen una altísima deserción escolar, salen a trabajar a la calle, y en la calle la destrucción institucional del país, la corrupción de la policía, la corrupción de los militares y la extrema pobreza hace que quienes ejerzan gobernanza en las calles sean las bandas. Entonces, es incomparable la realidad, Frank. Pueden ser los números y decirte, sí, sí, el 2006 tantos. No, no, no. Olvidémonos de eso. ¿Sí? Porque hay que entender claramente que tenemos en este momento un enorme problema, un gravísimo problema de violencia que hay que resolverlo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que el narcotráfico se apodere del país? Hay un montón de análisis. Uno de ellos, y básico, es que nunca supimos reaccionar al Plan Colombia. O sea, el Plan Colombia, que era ir mandando contra la frontera norte a todos las FARC y las disidencias de las FARC, a principios del siglo XXI, en el año 2000, 2001, muchos analistas decían, oye, eso va a tener repercusiones en el Ecuador, y tuvo desplazados, pobreza, en la ausencia del Estado de las zonas fronterizas, en la ausencia del Estado colombiano y ecuatoriano, se creó ahí una serie de rutas del narcotráfico, y súmale a eso la destrucción institucional post-2017, entonces tienes lo que tienes ahora. Ahora, yo creo que la Revolución Ciudadana, que es un poco la que tiene el referente, ya debe alejarse del discurso, es que el 2006, el 2007, el 2010, el 2016, olvídate, compadre, eso ya no existe. Vivimos el 2024 y estamos metidos en un serio lío, entonces hay que saber cómo salir del lío. Y en el tema económico, que precisamente también vemos cómo se ha contraído la economía, tenemos una recesión económica, el Banco Mundial dijo que ya Ecuador va a crecer al último, o sea, vamos a ser el último país de la cola de América Latina, y el FMI también ha proyectado un crecimiento del 0,10. ¿Cómo superar aquello? ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿Seguirnos endeudando con el Fondo Monetario Internacional cuando no existe una evidencia científica ni empírica que diga que sí, endeudarse con el FMI es bueno y que por lo menos 5 países han salido de la pobreza y han superado las condiciones de miseria? Y es todo lo contrario. Cada vez que el FMI entra a algún país, comienza a
crecer la pobreza, comienzan a crecer las desigualdades, que comienza a crecer comienza a haber desinversión en materia pública, en fin, un sinnúmero de medidas que el FMI, por ejemplo, siempre plantea y nunca ha dado resultado, y uno se pregunta cómo es que siguen pidiéndole prestado al FMI. Doctor. Porque el FMI te presta para equilibrar las cuentas fiscales y para que tengas tu reserva internacional fuera como garantía del pago de los bonos de la deuda externa ecuatoriana. Es decir, el FMI no te presta ni para gasto corriente, ni te presta para construcción de obra pública. No te dice, a ver, le presto dinero, usted tenga eso fuera, tenga una buena reserva para que eso sirva de garantía a lo que al FMI le interesa, que es el pago de las deudas, de los bonos de los países que son miembros del FMI. El FMI defiende las estructuras de mercado, no hay que darle mucha vuelta al tema. Ahora, si tú me dices, el Ecuador no va a crecer, o sea, no solamente, yo creo que las cifras del Fondo Monetario y del Banco Mundial que dicen usted va a crecer cero, cero, cero. Ese 0,1 es un eufemismo. ¿Qué es no crecer? Es que tu economía esté estancada, que esté estancada, que no genere empleo, que toda la producción de bienes y servicios del año, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, no se mueve. Todo lo contrario, anualmente la economía empeora, el incremento, el golpe a los sectores populares con el incremento del IVA, con el incremento del precio de los combustibles, el efecto inflacionario es brutal. ¿Cuál es la salida? La salida es abandonar el modelo, pues mi querido Frank, abandonar el modelo neoliberal, abandonar el modelo fondo monetarista y entender que en un país pobre, como el Ecuador, lo poco que tiene debe invertirlo, debe hacerlo en inversión social, que debe reconstruir los servicios públicos, que debe reconstruir su vialidad. Pero eso no te deja hacer el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario se ancla a un modelo que es el modelo neoliberal. Y se puede salir del Fondo y se puede salir del Fondo Monetario Internacional así como un adicto sale de las drogas. O sea, sales en una elección, replanteas tu relación con el fondo, pero que es que, quien debe ganar es un presidente que tenga una idea, un proyecto macroeconómico distinto al neoliberalismo. Y luego también plantearte el tema de si es que los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, tanto por Moreno cuanto por Lasso y los de Noboa, fueron legales. Porque no te olvides que hay norma legal expresa que obliga a que los acuerdos macroeconómicos que comprometen la macroeconomía nacional deban ser aprobados por la Asamblea Nacional y eso no pasó nunca. Entonces, se puede salir sin duda, pero primero tienes que ganar la elección. ¿Y quién debe ganar la elección? Un presidente o una presidenta que piensen distinto al neoliberalismo. Podría ser el ejemplo de Gustavo Petro en Colombia, que dejó ahí parqueado cerca de 8.000 millones de dólares que le tenía prestado a Colombia el Fondo Monetario Internacional. Podría ser esa una medida. Y vemos que Colombia, cuando asumió Petro, estaba en 5.000 el cambio con referencia al dólar, 5.000 pesos, un dólar. Y actualmente está por los 4.000. O sea, podría ser esa una medida. Sin duda, yo creo que el progresismo debe replantearse muchas cosas en América Latina. Una de ellas, lo que ya pasó en la primera ola progresista que tuvo el poder, es decir, en los primeros años de Chávez, antes de que sea ese desastre loco de Maduro, en el gobierno de Lula, en el primer gobierno de Kirchner. No hay que olvidar que el primer gobierno de Kirchner saca a la Argentina de una aguda crisis económica. Claro, del corralito. En el gobierno de Evo Morales, Bolivia tiene un crecimiento constante en términos macroeconómicos porque no ha abandonado el progresismo y nadie puede decir que en Bolivia hay comunismo, tienes que ser un idiota para decir que en Bolivia hay comunismo y Bolivia crece y mucho. En Colombia con Petro. Lo que pasa es que el progresismo tiene un pésimo referente, que es Maduro. Pésimo. Entonces, un gobierno incompetente, que yo creo que ya ni siquiera es un gobierno progresista, sino que es un gobierno populista, tiene un populismo militarista, lo definiría yo, corrompido, que ha obligado a emigrar de Venezuela a más de 2,5 millones de personas, y ahora se robó una elección. Entonces, para los que no están politizados, para los que
digamos que son ciudadanos comunes y corrientes, que quieren paz, que quieren democracia, que quieren alternabilidad, si la derecha le dice, oiga, ahí está Maduro, que se roba una elección, que ha mandado del país a 2,5 millones de personas, entonces usted dice, no, no, eso no quiero. Al igual que si alguien hace una revisión de lo que pasa en el Ecuador teniendo una población más pequeña, desde el gobierno de Lazo han migrado más de 1 millón de ecuatorianos fuera nuevamente. Y tenemos entonces ni Venezuela con Maduro, ni Ecuador con el neoliberalismo son buenos referentes. Lo que quiere decir que hay que llegar a un punto en donde tú evites estos dos escenarios políticos y construyas un país más racional, como el que está construyendo Petro en Colombia, como lo que está intentando hacer Boric en Chile, como lo que ha hecho exitosísimamente Lucho Arce y Evo Morales en Bolivia. Y porque los argentinos también, digamos que tienen una realidad política muy compleja, hoy están en manos de un demente también, de un demente desquiciado, un canalla político que es Milei, eh, y vamos a ver cómo salen de esa experiencia libertaria, pero de todos modos a Brasil no le fue bien con Bolsonaro y tuvieron que regresar al progresismo con Lula, y Lula mucho más maduro en sentido de madurez, no de afinidad con el psicópata venezolano, mucho más, con mucha más experiencia, para que veamos la importancia de la experiencia, Frank. Lula, con la experiencia, ha construido un tercer mandato en el Brasil que está siendo sumamente exitoso. Y de hecho en Brasil ya es nuevamente la octava o séptima economía más grande e importante a nivel mundial, lo que, por ejemplo, con Jair Bolsonaro estaba relegada al puesto 20 si la memoria no me es muy frágil actualmente. Sin duda alguna están haciendo un excelentísimo trabajo en Brasil. Doctor, antes de finalizar, dos últimas cuestiones y es el tema de su opinión en torno a la posibilidad de la unidad de las izquierdas. Ha habido algunas críticas, eso fue desde el 31 de julio que primero Unidad Popular se fue de la mesa de la unidad de las izquierdas, luego hubieron algunos comentarios, Jimmy Jairala de Centro Democrático, también estuvo Pedro Granja dando algunos comentarios, digamos, muy poco ambiguos. Y en las últimas declaraciones, Jimmy Jairala dice que la unidad está en el limbo por las precandidaturas presidenciales. Y el presidente Correa sale a decir que no, que primero hay que hacer las internas, tienen que lanzar las precandidaturas para después consolidar un binomio, de ser el caso, en unidad. Doctor, ¿cómo analiza este tema de la unidad de las izquierdas? ¿Cree que sea posible? Yo creo que es imperativa, o sea, por ejemplo, primero el MPD no es izquierda, el MPD depende de su propio bolsillo. Segundo, creo que es imperativa la unidad del progresismo. Yo abriría incluso más el espectro semántico, ¿no? No solamente izquierda, sino el progresismo, que agrupe a los sectores progresistas de la sociedad ecuatoriana. Creo que es imperativa porque si es que no ganas en primera vuelta, no ganas nunca. Así de sencillo es esto. Y ¿Podría quienes hemos repetirse el venido escenario? proponiendo un frente progresista desde el 2021, tenemos esa misma vocación. Hay que tener un frente progresista, pero para tener ese frente progresista hay que estar claros que si es que no se gana en primera vuelta, no se gana. ¿Podría repetirse el escenario del 2021 y del 2023 si es que no se gana en primera vuelta entonces? Exacto. Para finalizar, doctor, el tema de Verónica Abad, bueno, ya le solicitaron que salga de la embajada de Israel y ahora le mandan a una embajada mucho más peligrosa como la embajada de Turquía. Doctor, ¿cómo analizar estas decisiones poco después de, de que se le ha seguido algunas querellas, inclusive al hijo se le mandó a la roca, entre un sinnúmero de cuestiones que ha pasado en torno a Verónica Abad, quien además denunció al presidente Daniel Noboa, al ministro Esteban Torres y a una funcionaria más de violencia política de género? Y bueno, luego usted vio lo que pasó en el Tribunal Contencioso Electoral con la destitución de su representante, de su primer personero. A ver, primero, ¿de dónde sacan que Estambul es más peligroso que Tel Aviv? Turquía es un país que tiene una economía
importante, Estambul es una ciudad preciosa, han querido vender también de manera irresponsable, entre ellos del ex comandante, el ex oficial de la policía Arauz, de que Estambul es poco más y el Medellín de Pablo Escobar. Eso es falso. Segundo, yo creo que lo que le están haciendo a la señora Abad es una canallada sin nombre, porque es una persecución con fines absolutamente extorsivos, con el único propósito de que la señora renuncie a la vicepresidencia y no ejerza la presidencia durante los 2 meses de la campaña electoral. Y si pierde Novoa, que es un acto absolutamente posible, hasta mayo del 2025. Entonces, ese acto, que es un acto canalla, de persecución sin nombre, infame, sin precedentes en la historia del Ecuador, es absolutamente condenable, totalmente condenable. Y es más condenable todavía que la señora vicepresidenta no tenga un refugio institucional ante el cual pueda acudir para hacer valer sus derechos. Hasta ahora sigue siendo un objeto que el gobierno mueve a placer. Sigue de la vida a, Turquía, a Estambul Estambul. a placer. Y lo terrible es que aparte de que es objeto de una canallada política, no tiene un refugio institucional que le ampare y alguien que proteja sus derechos como vicepresidente de la República. Y para finalizar, doctor, como ya es una costumbre en el programa, ¿cuál sería la otra verdad en torno a lo que pasó en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Podría haber algunos indicios de cara al 2025, como aseguró Fernando Muñoz? ¿Podría haber algunas intencionalidades en torno a ello? ¿Y cómo queda la institucionalidad? Porque en pleno periodo electoral que pasen estas cosas, ¿es sano para la democracia y para el Estado No, de Derecho? nunca es sano para la democracia que haya conflictos institucionales, jamás. No he seguido mucho el trabajo de Muñoz, no he seguido mucho el trabajo del Tribunal Contencioso Electoral, porque últimamente ha sido más bien el ring donde los políticos han querido derivar las discusiones y el debate propio de la política hacia acusaciones por violencia política, etcétera. O sea, ha tenido un excesivo protagonismo que no debería tener en tiempos no electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, creo yo que ese punto de quiebre que se produce en el momento en el que destituyen al presidente no le hace bien a la institución, no le hace bien al país, pero es una institución más que se suma a la crisis. Es decir, tienes crisis en el Consejo de Participación, tienes una asamblea que no supo responder los requerimientos del país, tienes un Consejo de la Judicatura cuyo expresidente está preso, tienes un consejo, ahora un tribunal contencioso electoral en problemas, es una institucionalidad totalmente pulverizada. Han sido las apreciaciones del doctor Ramiro Aguilar, abogado, jurista y analista político, a quien agradecemos como siempre por haber estado en el espacio aquí, en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Con mucho gusto, un abrazo grande y un buen día.